Un segundito, me estoy organizando aquí. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, fritos, frescos. Bueno, ya teníamos tiempo que estábamos esperando, ¿no? Un poco de frío, como dicen por ahí los que son team calor, pero sí ha estado extraño el clima, un poco extraño. Y bueno, voy a estar con ustedes esta mañana. Me da mucho gusto y bueno, como siempre, la perspectiva, ¿no? La perspectiva siempre es diferente cuando desde aquí arriba es diferente, alcanzas a verlos a todos, incluso a los que no saludaste. Los saludo desde aquí, qué gusto verlos, qué gusto que hayan tenido la oportunidad de venir el día de hoy. Nuestros pastores los mandan saludar, ellos se encuentran bien, no pasa nada malo, simplemente tenían que atender un asunto y es por eso que no están, pero están bien y están bien de salud. Entonces eso es bueno. Y bueno, vamos a iniciar en esta mañana. El tema que traigo con ustedes es sobre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y lo importante que es entender que es un cuerpo. En ocasiones, bueno, no en ocasiones, con frecuencia nosotros hablamos de lo que es el cuerpo y somos un cuerpo y hasta cantamos, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, sí, pero a veces en la obviedad de lo que es el cuerpo perdemos de vista algunas especificaciones que tal vez nos ayuden un poco más, y no tal vez, yo creo, estoy segura, que nos ayudan a entender cuál es la función que nosotros tenemos en ese cuerpo, ¿sí? Vamos a orar, Señor, muchas gracias por este tiempo, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en cada uno de mis hermanos, por tu amor, Señor, por tu gracia. Y ponemos la palabra, Señor, de esta mañana ante ti, que sea una palabra que edifique y que sea una palabra también que nos corrija. Amén. Bueno, entonces, ahorita en la alabanza estábamos cantando Él es el Mesías, estábamos cantando, exaltando su gracia, su amor, su perdón y cómo sus misericordias, gracias, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en ese anhelo y deseo de seguir conociendo al Padre a través del Hijo, la oportunidad de nosotros ser parte del cuerpo, pues nos permite también conocer al Padre, porque Cristo está en nosotros. Y yo veo a Rosy y yo veo a Cristo, ¿verdad? Entonces, nos permite en estos frutos que nosotros producimos, porque vienen de Él, no por uno, reconocernos incluso en cualquier lugar donde nosotros vamos. Perdón. Ay, qué amable, gracias, muy amable. Es que es muy temprano, Entonces nos reconocemos, no solamente cuando estamos en la congregación, sino donde quiera que nosotros vamos, hay algo que vemos diferente en una persona y de repente te le quedas viendo y dices, siento que lo conozco, y no lo es que lo conozcas, es que Cristo está en su vida y sucede alguna situación que cruzas una palabra y dices, oye, tú eres religiosa, no te dicen cristiano, tú eres religiosa, es la palabra que es. Pues espero que no, ¿no? Espero que no, pero ¿te refieres que si creo en Dios, que si yo creo en Jesús? Sí.
es que noté algo. Entonces, nuestras acciones y nuestra forma de conducirnos reflejan con frecuencia quién es el Señor, pero sobre todo que somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Por tanto, se llama el cuerpo de Cristo, autoridad y edificación en la corrección. Lo repito, porque aunque es un tema muy, muy amplio, quisiera concretar aspectos del cuerpo, la autoridad y la edificación. Repito, el cuerpo de Cristo, autoridad, edificación en la corrección. Ese es el enfoque de esta mañana. Cuando mi esposo sabe, cuando yo estaba organizando las ideas, porque me dice, oye, ¿sabes de qué vas a hablar? Pues sí y no, porque sé de qué, pero todavía no tengo muy claro, porque realmente no es que no tuviera claro, realmente es que tenía un poco de temor en compartir eso que sentí que venía del Señor. Y porque es algo que Dios ha estado trabajando conmigo también. Y bueno, dije, no voy a poner resistencia. Vamos a iniciar, por favor, con Romanos 12. Acompáñenme a Romanos 12. Confiando que todo obra para bien y confiando que es en la edificación. Pues por eso traje los lentes, porque no veo. Entonces vamos a Romanos 12. Para una maestra este espacio es muy pequeñito, Disculpen aquí. Bien, tenemos vamos a leer Romanos 12. Romanos 12 habla sobre los deberes cristianos. Entonces, acompáñenme, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vamos a hacer énfasis aquí, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y bueno, continúa. Repito en el número 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a hacer una pausa. En esta mañana, los deberes cristianos, podríamos hacer de cada versículo una plática de domingo, definitivamente, pero quise leerlo completo para no sacar de contexto lo importante que es cada uno de los elementos. Ya estamos hablando de cuerpo, y no sacar un versículo fuera de este cuerpo. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, y aquí es muy importante, estamos hablando de una extensión. Estamos hablando de un cuerpo orgánico. Nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo orgánico, nuestro cuerpo está organizado, perfectamente organizado. Los cuerpos tienen estructuras, algunas se amoldan más, otras como yo, somos más amontonaditas y pequeñas. Entonces, pero tienen una estructura física, ¿no? Hay cuerpos, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de un cuerpo, puede ser animal, puede ser humano, puede ser vegetal, ¿no? Pueden ser objetos. Los cuerpos tienen formas, tienen propiedades. Y nosotros que somos un cuerpo en Cristo, trabajamos con qué en este cuerpo, sabemos que Él es nuestra cabeza. Sabemos, y así lo creo yo y de parte de ustedes, que Él es nuestro Señor, que es la piedra angular, que es la parte principal de todo este cuerpo. Pero nosotros en ese cuerpo hacemos funciones específicas. Cada parte de ese cuerpo tiene propiedades, y esas propiedades son necesarias para dar forma y para mantenerse con vida. Tienen movimiento. Y ese movimiento también está limitado. Hay algo que es parte de lo que el Señor ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, pero en una función hay ciertos límites. Esos límites están sometidos, así como los cuerpos, a propiedades para tener orden, para no ser invasor. Ay, es que el hígado y quiero ser intestino, ¿no? Ay, es que no. Igual es en nosotros, en el cuerpo de Cristo. Estar sensibles, porque todos somos partes de ese cuerpo, y cuando vamos reflejamos al cuerpo. Por eso, lamentablemente, aunque es una falacia, mucha gente lo cree y dice, es que todos los cristianos, porque vieron a Rodolfo, ¿verdad? Y Rodolfo hizo algo, entonces todos los cristianos son como Rodolfo, sea bueno la acción o sea mala. Es una generalidad, no es correcta. En principio filosófico y de organización de pensamiento no aplica, no debiera. Sin embargo, sí debemos tomar algo en cuenta. Estamos representando no a sí mismo, sino que representa al cuerpo de Cristo donde quiera que nosotros vamos. No es Erika nada más, no es Araceli, no es Crispin, es el cuerpo, y es una responsabilidad, pero esa responsabilidad la debemos llevar en el amor. Ahora bien, en los trabajos, donde quiera que nosotros estamos, hay jerarquías. Aquí en nuestra jerarquía
¿verdad? Ahí tienes el jefe, el gerente hay gerente de todo, gerente de mantenimiento, gerente de todo, ¿no? La programación neurolingüística hizo que todo, si le llamas gerente, ya la gente se siente bien, aunque en la actividad o en la tarea a desempeñar sea exactamente lo mismo. Sin embargo, en nuestro cuerpo, en la jerarquía, solamente tenemos una por encima de nosotros, espiritualmente, es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Pero algo importante, nosotros como creyentes somos una comunidad. Y en esta comunidad, en esta congregación, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que Cristo es la cabeza, pero hay personas que tienen asignadas diferentes responsabilidades que les hace estar al frente de un grupo de personas, sean llamados niños, maestros, alabanza, mantenimiento, administración, un paso adelante, no por una superioridad como persona, sino es una tarea encomendada, en algunos casos, porque presenta ciertas capacidades, aptitudes y además, muy importante, la disposición para ejercerlo, ¿verdad? Pero no es porque sea ni más espiritual, ni más. Claro que es una persona que es parte, no es alguien ajeno que llegó, ¿no? Como cuando te ponen un director de una escuela, no sabes ni quién es. Somos del mismo cuerpo, somos los miembros de este cuerpo, ¿verdad? Donde la mayoría nos conocemos, unos más, otros menos, pero se les ha asignado un rol. Algunos. A otros lo han sentido como un llamado. ¿Sí? Quiero que es bien importante esta parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú tienes un llamado para servir en un área, es diferente a cuando se te ha asignado una tarea por tu capacidad y tu mérito y que se requiere para el funcionamiento operativo de un lugar. ¿Sí me explico, iglesia? Bien. Ahora bien, dentro de los miembros, dentro del cuerpo de Cristo, hemos leído en otros versículos, ¿verdad? Como hay maestros, ¿sí? Como decía aquí, el que exhorta, el que es maestro, los que tienen don de profecía, ¿verdad? Todos tenemos, pero hay otros dones. Estos los menciona con un énfasis principal para la edificación de la iglesia. Se requiere, se necesita y por tanto tienen que ser identificables. Identificables, no para un sentido, repito, de superioridad ni de favor, pero deben ser identificables. En esta función que compartimos los dones y las responsabilidades, ya en otras ocasiones el pastor nos ha hablado sobre los dones, en esta función de cuerpo hay una interdependencia para ser edificados. No somos seres individuales, sí, pero en el cuerpo de Cristo tenemos una función y debe de ser ¿qué? Ser interdependientes. Yo necesito a ella, yo lo necesito a él. Nos necesitamos, no es para conducirnos, ¿sí?, de manera desarticulada del cuerpo. Podemos estar a veces en desacuerdo, en ideas, en cómo, incluso en detalles. No es nada contra el grupo de alabanza, pero es hasta cómo voy a organizar un cable. Cuando Benjamín, que está ahí atrás, dice, es que si pones el micrófono un poquito más a la derecha va a chillar, va a hacer ruido. Sí, pero a mí no me es cómodo. Tenemos que buscar cómo me sea un poco cómodo, sacrifico un poco la comodidad, pero algo de cómodo y que cumpla su función el micro. Hay una relación y tiene que haber, no somos seres independientes. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros establecemos, tenemos claro cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo,
es porque vamos a someter en todo momento cualquier actitud del alma y del comportamiento al amor de Cristo, entendiendo la función de mis hermanos, que también tienen en este cuerpo de Cristo. En el sistema, y lo menciono porque la mayoría de nosotros trabajamos en el sistema, y de repente es complicado establecer, y yo lo he dicho en otras ocasiones, nos queremos conducir con mis deberes cristianos, porque eso no es en la congregación, es donde quiera que yo voy, y el sistema me limita o no me deja o me oprime, ¿no? En ese momento te sientes, no que te oprime, pero tú te sientes oprimido. Porque si dices, es que aquí es por competencia, pero aquí en la congregación o simplemente en cualquier espacio donde se encuentre una comunidad de cristianos, no es por competencia. Repito, no hablo de una competencia de una capacidad o aptitud. Pero allá yo tengo que competir por un título, allá yo tengo que competir por un mejor trabajo, allá yo tengo que competir por ser el de la fila, allá yo tengo que llegar a las 8 de la mañana para tener mi bono de puntualidad, allá yo tengo. Entonces vivimos en un sistema que de pronto se nos mete en la sangre y reproducimos o queremos reproducir eso mismo en las iglesias, y eso nos conflictúa. Porque entonces estamos en la cuestión del sistema operativo, pero no estamos dejando que este valor que es Cristo en nosotros y ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, nos permita ser edificados. Entonces lo primero que nosotros tenemos que ver es quién soy en el cuerpo de Cristo. No solo somos hijos, en una congregación como comunidad cumplimos funciones diferentes. Entonces, debe de haber una interdependencia para ser edificados. Esa interdependencia la sometemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos infunde vida. Nosotros tenemos un propósito compartido, ¿sí? Y dentro de ese propósito compartido es exaltar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos, aquí y afuera, pero es en todo. Y en los dones también. Y aunque este es tema de si otro día me invitan, la situación es cuando el llamado y la tarea que te asignan. Cuando tú tienes un don y lo pones al servicio, pero Dios te está llamando, te da un llamado a otra cosa, a otra actividad. Oye, pero yo he sido maestra toda mi vida, ¿por qué no voy a dar clases? Vengo y pongo mi aptitud, mi capacidad, mi sapiencia, ¿verdad?, al servicio, porque ese es un don. No, esa es una situación profesional. Hay muchos maestros que yo conozco que no tienen el don de enseñanza. Se profesionalizó una tarea, se profesionalizaron los oficios, pero no es precisamente que tengas el don, es que como es maestro es garantía de que él enseña bien. No. Entonces venimos y dices, aquí está, ¿qué puedes hacer con esto que yo soy? Y a veces no es, qué bueno que lo tienes, pero no es el llamado que Dios tiene para ti, y ahí viene el primer conflicto. Porque sientes despreciado en lo que te profesionalizas, en lo que tú crees que haces bien, y a lo mejor vives de eso y tal vez lo haces muy bien, pero no es para lo que Dios te ha llamado. Y por eso tenemos que ser bien honestos dentro del cuerpo y saber, ¿esto es porque puedo hacerlo y de una vez lo pongo a disposición? ¿O porque Dios realmente me ha llamado para hacerlo? Y en ambos casos lo podemos hacer muy bien. Pero no es garantía en absoluto. Y tampoco es que se desprecie, es que alguien está viendo. No, yo le voy a poner un ejemplo. Yo nunca he trabajado con niños. Siempre trabajé con adultos, de bachillerato en adelante. Y tenía estudiantes que yo en ese tiempo tenía
28, 29 años y mis estudiantes tenían 60 algunos. Lo primero que querían era hacerme chicle, ¿no? Porque una mocosa, pues, que va a venir a enseñarme, fue complicado. Entonces busqué profesionalizarme más, tomar más cursos, herramientas, etcétera, para hacer mi trabajo con las personas más grandes. Entonces yo dije, yo con los niños nunca, no, yo no tengo madera, la forma de hablar, dicen que mi forma de hablar es dura, es fuerte. Entonces dije, no creo, si yo sé manejar inflexiones de voz, ¿cómo es posible? Bla, 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 niños no. Bueno, hace 4 años empecé a trabajar con niños en un lugar que no es una escuela y además tratarles de enseñar de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con mi formación profesional. Sí con mi vida, pero no con mi formación profesional. Y fue un reto, pero ¿sabe qué? Dije, quiero hacerlo porque sentí. Yo me mantenía siempre por detrás entre los documentos y las hojas, que es mi trabajo. Y de repente dicen, ¿alguien tiene que hacer esto? No, yo con grandes. Pero hay una necesidad, no, pero no. Es la primera vez lo hice porque había una necesidad. Y dije, de aquí soy para ver si me contrato a alguien para que lo haga o yo le sigo. Cuando estuve, dije yo, caray. Increíble lo que pasó ese día y dije, yo sigo. Ahora trabajo y capacito a personas para trabajar con niños. Que estaba afuera. Ahorita yo no trabajo casi, realmente no trabajo eventualmente con adultos, pero estoy desarrollándome con los niños, que sigue siendo el área más difícil para mí, pero sentí el llamado de hacerlo, porque, ojo, respondí a una tarea asignada. ¿Se acuerdan de lo que les dije, el llamado? A una tarea que se me asignó, no había, y yo soy una persona siempre dispuesta para resolver. Y dije, ok, pero yo sé que es debut y despedida, o sea, ahorita nada más un momento. Y me quedé. Sé que me falta mucho, porque no es lo mismo. Pero dije, qué fuerte fue para mí saber que el Señor me decía, claro que sí, ahorita olvídate de los grandecitos. Y trabaja, y ando con el de preescolar, ven para acá, no toques el animal, mira, vamos a hacer esto, te muestro. Y con diferentes tipos de niños buscando, pero ¿sabe qué? Me siento bien, no es un suplicio, no es una tarea. En mi profesión, independientemente que otras cosas, dije, esto no es la profesión. Cuando estás con los niños, doblas la planeación didáctica, de repente te das una idea de lo que vas a hacer, no sabes si lo vas a lograr, pero lo pones a un lado porque atiendes el sentir, el momento, su interés, la inquietud, que se convierte en una prioridad. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, integras esos conocimientos a la naturaleza del niño. Eso va a ser tema. Si un día me vuelve a invitar el pastor, ese será otro tema. Pero el llamado y la tarea. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el llamado. Yo no sé cuántos, solo ustedes en su corazón, ustedes del Señor, o cuántos están ejecutando tareas que no salen muy bien. Pero tenemos que ser honestos porque aquí, dentro del cuerpo, y someter todo nuestro temperamento y nuestro sentir a Cristo, ¿sí? Es importante. De lo contrario, somos un grupo de personas peleándonos porque cada uno debe de cumplir sus tareas y no pensar en la interdependencia que hay entre nosotros. No, es que si lo haces así no sale mi tarea. Si lo pensamos en el llamado es, esto que yo estoy haciendo no perjudica al de un lado, si me pongo así. Oye, Jehovíos, ¿me puedo poner a un lado tuyo? Ay, no, pero tiene la guitarra, pero yo quiero estar aquí. Pero es que te voy a pegar con la guitarra, pero yo quiero estar aquí. O estoy considerando al cuerpo. ¿Sí me explico? Y lo mismo es en las demás actividades que nosotros hacemos. Con respecto
a las comunidades que se generan o que nosotros generamos en las congregaciones y que decíamos que tenemos un propósito compartido, que es glorificar al Señor, y nuestros dones también son ¿para qué? Para el reino de Dios, son para el reino de Dios. Pero hay en la interdependencia que tenemos, que lo más importante es el espíritu, también tenemos algo, que es el alma que se involucra, y eso se nos ha estado hablando mucho sobre morir a nosotros, y yo insisto, exactamente, morimos a nosotros cada vez que sacrifico un capricho, porque es eso, un capricho, para que lo demás salga adelante. Porque no se trata, acá afuera todo es individual, primero tú, después tú y a lo último tú. Y si no, el mundo te come y te quedas sin nada. Nosotros sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros sabemos que necesitamos, y Dios pone en nosotros el amor al prójimo. El amor viene de Él, la consideración, la templanza y la mansedumbre para la corrección. Vamos, por favor, acompáñenme para hablar un poquito de este equilibrio entre lo que somos como cuerpo, en ese llamado que tenemos, y diferenciarlo de la tarea que estamos haciendo en nuestra congregación, en nuestra comunidad, este espacio que tanto amamos. Vamos a Efesios 6, por favor. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Gracias. Ay, qué alumno tan cumplido. Vamos a Efesios 6. Espérenme un segundito. Bien, vamos a Efesios 6. 6. Desde el 5 vamos a leer, por favor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. No, espérame tantito. 6, no es ese. Sí. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Repito, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso es donde quiera que estamos. Si estoy en el trabajo, soy un siervo de Dios. Estoy ahí laborando, pero soy un siervo de Dios y busco agradar al Señor en lo que hago. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sí? Entonces tenemos vosotros, amos, o sea, hay una reciprocidad. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esta dinámica la vemos mucho en el cuerpo de Cristo y en empresas donde están involucrados personas que son cristianas. Ser el jefe de alguien que va a la misma congregación que tú y que te pide un permiso para algo y que dices, oye, pero si vamos a la misma congre. Esa persona, tanto el jefe, su director o quien sea, y en ese momento quien es subordinado, no como persona, sino por el rol y la tarea que le toca desempeñar, tienen que conocer su lugar, el espacio donde están. No es que sea una falta de misericordia. Entonces, esos patrones se convierten en nocivos
y se rompen relaciones amistosas, hasta se separan de congregación porque hubo un permiso no autorizado. Si hay un acto de abuso de parte del jefe, no conoce su lugar el jefe. Y si hay un acto de parte de abuso del trabajador, porque como es cristiano, hay un acto también de abuso. No conocen su lugar. Y eso mismo también lo hacemos aquí, no conocemos nuestro lugar. ¿A qué me refiero con esto? Repito, somos el cuerpo de Cristo. La autoridad y la corrección son importantes, ¿por qué? Para la edificación. Una persona que no reconoce su lugar difícilmente reconoce el del próximo. Y al no reconocer el del próximo, su actuar no legitima de manera en valor y en verdad al que está al frente. No se lo da. Entonces se crea un desequilibrio de una autonomía individual y se desplaza una conexión grupal. Una conexión grupal no es que todo el tiempo estemos con cariñitos y amor, esos son afectos. Cuando todo mensaje, acción, instrucción, le envolvemos tanto de mi amorcito querido, mi corazón y mi bello, el mensaje se diluye. Por eso es tan importante que cuando nosotros leemos la palabra, revisemos cómo está escrito, porque incluso en la explicación o en el ejemplo que se aplique se vea que no es diluida la verdad. Lo mismo pasa en nuestras relaciones interdependientes y cuando tenemos a alguien, me regreso a lo que dijo en principio, que está un paso delante de ti, ya sea por un llamado o una tarea, y que no asumimos no identificamos o no queremos identificar el rol que nos toca en ese momento, nuestra parte como miembros del cuerpo de Cristo, cuando no lo queremos identificar, entonces generamos un desequilibrio. Y en el mensaje que debe darse, como no sabemos si se va a sentir mal, lo diluimos a través, mira mi amor, te voy a decir, pero tú sabes que yo te quiero y te estimo mucho, y como sabes que eres muy importante para mí, todo lo que haces, y después de 10 minutos, entonces este domingo te vas a quedar abajo. No sabe por qué, no sabe cuál es el mensaje, no hubo exposición, no hubo aclaración, no hubo argumento, no hubo absolutamente nada, porque los sentires son importantes en el cuerpo de Cristo. Claro, tenemos un alma y hay veces que no sabemos cómo venimos a gatas, arañados, como sea. Pero no hay que confundir la palabra de afecto con la verdad y no hay que confundir la instrucción clara y sana con una serie de ejemplos que diluyen el mensaje. Y eso a veces pasa, no solo afuera. Aquí yo hablo en los cuerpos, en este cuerpo, en esta comunidad. Se diluye el mensaje porque si no se va a sentir. Entonces tenemos un problema. Yo no he identificado mi lugar, mi función en este cuerpo y el otro tampoco. Y eso lo tenemos que someter al amor de Cristo, tanto en la cuestión operativa como en la interdependencia que somos. De lo contrario, estamos destinados a estar desarticulados. Y cada quien lo entiende como quiere y cada quien lo ve como quiere y generamos como producto una anarquía espiritual. Eso es lo que sucede en las iglesias. Por eso luego viene pum, ¿no? Entonces, nosotros hablamos en la conexión grupal porque Cristo es la cabeza, pero hay algo aquí muy importante. Hay personas que cumplen funciones y que por alguna razón estamos bajo. Yo pongo a veces el ejemplo bajo autoridad. La autoridad, una autoridad mal entendida,
Una autoridad que siempre la relacionamos de manera más connotativa que denotativa, y digo connotativa porque más del sentimiento. Es que yo pienso que la autoridad debería de ser. No, no es lo que debería de ser según tú, es lo que es lo que está escrito. Y los que son abogados entenderán cuando dice, a la letra dice. La razón de su dicho, ¿cuál es? Ay, es que yo creí. No, ¿cuál es la razón de su dicho? ¿Cómo está escrito? Sabemos que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y todos aquí tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Así es. Así lo dice. Los diccionarios nos ayudan en eso, a entender qué significa la autoridad. No es opresión, no es la crueldad. No, esa es tu interpretación connotativa derivada de ciertas situaciones que has sufrido o padecido, pero no cualquier persona de autoridad está en mi contra. Eso se maneja mucho en el sistema. Claro que no. Si Dios los ha establecido. ¿O no? El Señor lo ha establecido. Él es nuestra máxima autoridad. Por tanto, se necesita ese orden. No la autoridad en la cuestión de sometimiento, de injusticia, de invasión, de amenaza ni de crueldad. Eso no es autoridad, eso es tiranía. Así que descártela. No, eso no es autoridad. Vamos, decía yo hace un momento, voy a hacer una pausa primero, mientras busquen Primera de Pedro, por favor, 2. Primera de Pedro. Yo a veces pongo de ejemplo, y lo hago en pleno sentido de mis facultades mentales, se supone que están sanas, y en un profundo respeto, mi amiga Gina, que me conoce hace bueno, en un profundo respeto de Fidel, porque Fidel me conoció muy jovencita, y me conoció porque Fidel y su esposa fueron mis líderes de jóvenes, de quienes yo aprendí mucho. Por azares del destino, después de 20 años nos volvemos a encontrar. De repente por ahí, no, hola y qué tal, ¿no? Pero nos volvemos a encontrar. Y yo tengo un profundo respeto hacia su persona, y me ha tocado estar en cualquier momento bajo esa autoridad. Una autoridad no impuesta. ¿Y por qué digo que no es impuesta? Porque independientemente del mérito o su capacidad para realizar alguna tarea, las personas que lo rodeamos siempre sabemos que él tiene un llamado. Difícilmente lo veríamos haciendo. Sí, él puede, es muy versátil, es muy bueno también para narrar deportes y todo eso, es muy versátil, pero aunque todos tenemos la unción del Señor, yo a veces le he dicho, y realmente no es en broma, como la relación entre Eliseo y Elías, y yo le digo, yo quiero la doble porción que tú tienes. Porque es una persona que la gracia de Dios se ha mostrado sobre su vida, que lo refleja, y que no es una persona que tiene que gritar, no es una persona que tiene que señalar ni apuntar con el dedo, sino que el respaldo de Dios le ha dado esa autoridad, no solamente porque ha crecido en conocimiento, sino que es una persona que inspira para coordinar, que trata de buscar que todos los integrantes se sientan bien y cómodos, y hay veces que puedo darme cuenta que le lleva un costo grande, que es cansarse, ¿no? De pronto, que nos dice, ay, ya saben que ya, ahí dejen, ya como salga, ¿no? Pero me doy cuenta que muchas veces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, aunque las personas tienen un llamado, por nuestra falta de interdependencia
y de reconocer cuál es nuestro lugar, cansamos a los que están al frente. Yo no sé si él esté cansado, a veces sí hace, ay, como que ya, como salga. Y cualquier otro, tanto tu jefe, tanto tu pastor, los responsables de ministerios, porque no hemos reconocido cuál es nuestro lugar y desgastamos al que está al frente, no porque no ame lo que hacen, sino que no hemos entendido cuál es el lugar en el cuerpo, que no significa menos si yo me senté ese día, que no significa menos si no soy el líder o el maestro o el director. No estamos entendiendo el lugar. Y el no reconocer ese valor, Fidel me conoce, sabe que yo jamás tocaría su integridad. Es un hombre íntegro, una persona que siempre me inspira a crecer. Yo lo observo mucho en el grupo, con la gente, cómo va, cómo se dirige, incluso hasta cómo cuida y la cantidad de centímetros de distancia con las personas para no ser un invasivo con ellas. Él es mi director de alabanza, él es mi líder. Y una manera de honrar a quienes Dios ha puesto al frente, porque incluso nosotros leímos, si son amos, si son directores, si son maestros, si nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, no el lugar que quieres, primero tienes que identificar cuál es tu lugar. Es una forma de honrar al que está enfrente. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Si no entiendo mi lugar, no estamos honrando. Nuestro pastor, una vez a mí me dejó impactada muchas pláticas que ha dado, pero una de ellas es, y voy a avanzar ahorita en 1 Pedro, cuando dijo, un día que dice, yo sé que me aman, ¿no? Pero de vez en cuando si lo demuestran no pasa nada. ¿Se acuerdan? Más vale que se acuerden, ¿eh? Y no tiene que ver con el cariñito, no tiene que ver con que abracemos precisamente, reconozcamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Yo soy muy respetuosa de cómo se dirigen las personas entre sí. En lo personal yo no le puedo decir Toño porque nunca ha sido mi amigo. Fue un tiempo muy breve mi líder de adolescentes, muy breve, pero jamás le he dicho Toño y menos ahora le puedo decir Toño porque nuestra mente así funciona. Muchas veces las personas no pueden diferenciar cuando hablan por el nombre y darle el respeto y el lugar que merece. Hay gente que sí y yo lo aplaudo porque lo pueden hacer. A los que se nos dificulta, ¿sabes qué? El pastor. Cuando estás en un trabajo, igual difícilmente la gente llega con el director. Oye, Jorge, o no me imagino si la gente entra, Geovíos que tienen empresa, que llegan. Oye, Javi, no me imagino. No porque sea malo, es nuestro lugar nos edifica y nos ayuda más a identificar tu lugar. En nuestra congregación hay muchas formas en las que nos honramos unos a otros. Y una de ellas es esta. ¿Qué sucede? Cuando hay esa autoridad surge el respeto. A mí Fidel no me tiene que decir que lo respete. Hasta ahorita no ha tenido que decirme, oiga maestra, respéteme, ¿no? Ni siquiera respete mis canas. No, él no me lo tiene que pedir. Es más, si un día con calendario yo sé cuándo me toca, yo no muevo un dedo si él no me lo dice y él lo sabe. Ah, ok, yo creí que me tocaba tal día, entonces tal día, no hay problema. Pero yo no muevo un dedo, aunque sé que en mi calendario voy, yo espero lo que diga él, porque yo no sé qué está pasando a lo mejor, o si Dios le habló algo, o si tiene una petición, no lo sé. Pero ¿sabe qué pasa cuando reconoces tu lugar y reconoces el del otro? Confías. No te detienes a preguntar primero para ver si satisface tu inquietud de intelecto. Estoy confiando que si me lo dijo es por algo y nosotros tenemos desconfianza. Oye, ¿por qué va a hacer eso? Oye, sí está bien, pero ¿por qué? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué acá y allá? Ah, ok, está bien.
Sí dirijo el domingo entonces. ¿Sí me explico? Debes depositar confianza en el que está al frente, de una autoridad delegada, porque así lo creemos en el orden del cuerpo de Cristo, dada por Dios. Si dice que oremos por los gobernantes y por y aunque de repente se ponen medio malos, pero tú sigue tus deberes cristianos, tú mantente. Estamos aquí como ciudadanos, pero no somos ciudadanos de este mundo. Nuestros deberes cristianos y el amor y el respeto y la honra hacia el otro van por encima de si ganó el otro o no ganó en el partido. Y de repente nos encontramos más sujetos en el mundo, pero en nuestra propia comunidad no. Repito, nos encontramos sujetos en el mundo, al jefe y todos, y en nuestra propia comunidad no. ¿Por qué lo comparto? ¿Dios lo ha estado hablando conmigo? Sí, y lo observo. Llevemos todos a los pies de Cristo. Reconozcamos nuestro lugar tan valioso, tan perfecto en su voluntad de lo que somos en el cuerpo. No deshonremos lo que Dios ha dado y a quienes ha puesto. Vamos por favor a 2 de Pedro, vamos a meterle celeridad un poquito. No, además no hay prisa, ese es otro problema, prisa. No, vamos a terminar cuando tenemos que terminar. 1 de Pedro, ¿ya lo tienen? Ay, soy la única que no, espérenme tantito. 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí nos han hablado mucho de esa batalla y de la propia concupiscencia. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Repito, amad a todos, hay que amarnos todos, se dice amados. Y el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Listo? Así es. Sí, se nos dificulta a veces, claro. Dices, es que ¿cómo me va a decir eso él si yo lo conozco? Y asume tu lugar. Asume tu lugar. Vamos con la parte de cierre. Repito, el cuerpo de Cristo, autoridad, edificación en la corrección. Si yo no asumo mi lugar, no doy honra y no respeto el que está a un lado mío, cualquiera que sea mi próximo, más aún de quien está a cargo o con una responsabilidad en la congregación, mucho menos acepto la corrección. Pues me dijo, pues esto, pero no es pues me dijo y pues esto. Confiamos que el Señor, Él es el Señor de la obra. Confiamos en quienes ha puesto y confiamos en que la palabra dicha no va con una finalidad de destrucción, sino de edificación. Los que somos maestros y tenemos que estar revisando, los padres de familia que están atendiendo a sus hijos, ¿cómo nos ponemos cuando no reconocen la autoridad? Espera, te lo estoy diciendo, tú tienes que marcar una autoridad, no de una manera de opresión, pero sí de quien establece orden. La jerarquía no es para el dominio ni para que tengas la posesión de las personas. Es para establecer orden.
Si no, todos seríamos como animalitos, sueltos ahí. Entonces la corrección, baja los pies de la mesa. No quiere, está bien. Pero tú que no sé qué, tampoco es usar como la falacia, ¿no? Del báculum, del bastón. ¿Por qué te lo digo? Porque soy tu madre y punto. No, tampoco. ¿Se le da una explicación? Sí. Y si no la hace, se le corrige. Pero no voy a usar la crueldad como una herramienta. De porque me da la gana y porque puedo. No. No hay misericordia. No hay templanza en la dirección. Repito, si no reconoces la autoridad, no recibes la corrección, y al no recibir la corrección no se da la edificación y estás destinado a estar desarticulado. El cuerpo de Cristo no es para que esté desarticulado. La corrección se necesita. La corrección es una acción, aquí lo anoté, es una acción indispensable. Indispensable. Nos ayuda a que enmienda de errores, de problemas que surgen en el proceso para edificación. Es necesaria. No hablo del grito, la edificación, estamos hablando que Cristo es nuestra cabeza, que ha designado a personas en ciertos roles de autoridad y que nosotros somos igual de valiosos en este cuerpo de Cristo que los que tienen ese rol, pero nos toca desempeñar algunas otras tareas bajo la supervisión, el orden, la conexión espiritual, ¿sí? Y la edificación de la iglesia. De lo contrario, no nos estamos edificando, no como iglesia en este sentido. ¿Recibimos la corrección de Dios? Sí. Si yo sé que a mí Fidel, y lo digo porque es mi director inmediato, me llama la atención o me dice algo, él no está pensando, confío en que él no quiere destruirme, y aunque me siento mal de todo eso que me digo, yo digo, yo no lo siento así, pero lo voy a tomar en cuenta porque a lo mejor sí es lo que él me dice. Yo confío. Y la corrección no viene de Fidel, viene de parte de Dios. Él está observando algo que dice, no está bien. Vamos a corregirlo, Erika. Está bien, ¿puedo saber por qué? Sí, claro, mira, sí, ok, mira, no lo veo así, pero lo voy a atender porque viene de parte de Dios. Cuando Él me dice algo, viene de parte de Dios. ¿Quién me creo yo para ser superior a cualquier miembro de Cristo y a una instrucción, a una visión, a algo que está aquí en los deberes cristianos? ¿Quién me creo yo para debatir eso? Si no se me está pidiendo algo más que dice, ama, honra. En el mundo dice, haz lo que te toca. No, aquí no hacemos lo que nos toca. Aquí somos parte de un cuerpo interdependiente y la palabra es la que nos dice que es la lámpara a nuestros pies, que la que nos dice hacia dónde vamos. La corrección, vamos a cerrar con esto. La corrección fomenta el desarrollo en todos los sentidos. La corrección es una herramienta, es una fase no deseada. Es una fase no deseada. Todos sabemos cuando estamos recibiendo una corrección de parte de Dios. Cuando te lo dice alguien, oye, yo creo, yo he mencionado a Fidel, yo tengo una amiga desde los 13 años, así, eso está mal. Eriquita, eso está mal. No, pero es que no estás viendo, está mal. ¿Pero por qué está mal? Y Gina, porque la palabra dice esto y eso está mal. Oye, pero considera, está mal. Gracias a Dios por amigos como Gina, está mal, no es correcto. Tú que tienes a Cristo en ti, no buscas eso. Cuidado con eso, ¿no? Erika, cuida, está mal. No, pero no, yo le podré dar los argumentos. Aquí dice que no conviene. La corrección es una fase no deseada.
pero nos ayuda en la edificación. Requerimos de acciones correctivas. Eso nos fortalece en la fe, nos fortalece en el carácter. Somos una iglesia, somos una comunidad. Hemos puesto a Cristo por encima de todos nosotros. Le cantamos, exaltamos su nombre porque hemos reconocido que es el Señor de nuestra vida. Hemos